Bueno, la finalidad de este encuentro es, en un primer momento, presentar por parte del equipo de educación no formal de la Orden, parte de Dani, que es el coordinador, también veo a Joan Prat, un modelo de lo que podría ser un centro de educación no formal en una parroquia. Os vamos a presentar un modelo ideal. Entonces, nuestra idea, nuestra propuesta como red de parroquias y como equipo de educación no formal es que en nuestras parroquias se adapte ese modelo a la realidad que vosotros tengáis. Evidentemente, el tema de la educación no formal debe de ser siempre muy flexible y atentos a las necesidades y a las posibilidades de cada lugar. Pero queremos, por lo menos, proponer un modelo. Entonces, nosotros hemos estado trabajando previamente a esta reunión, os lo vamos a presentar con una PowerPoint y os vamos a dar al correo un documento para implementar este modelo, o sea, como unas pistas, como unas orientaciones. Y después, bueno, dejaremos la segunda parte, si podéis hacer alguna pregunta, una experiencia. Si hay gente de Gobernador Valadares o de algún sitio, vosotros de Valadares, que nos comenten un poquito la experiencia que les pedimos, le dijimos a Eduardo, porque es un lugar donde funciona bastante bien la educación no formal. Entonces, pues bueno, Dani, te vamos a dar la palabra, ¿vale? Empieza. Vale, gracias, Javier. Una disculpa por si se va cortando también la voz en algún momento. Voy a compartir, si no es posible, la presentación. Un momento, por favor, para ir siguiendo. Abajo tienes para compartir. Sí, un momento, unas opciones. Un momento, por favor, estoy viendo cómo compartir. ¿La tienes? Gladys, apaga. Sí. Margarita, apaga el micrófono. Ahí. Se ve la pantalla. Se ve la pantalla, sí. Ponla en grande. Ahí. Sí. Pues nuevamente a todos y a todas a este encuentro que me parece histórico por todas las personas que lo conforman. Vamos a empezar. Como dijo Javier, hemos estado trabajando esta presentación y este documento para poder compartir con ustedes esta propuesta del Centro Cultural en la Parroquia a través de la educación no formal. Vamos a ir un poco a la historia, trazando el reloj de la historia, y hay que decir que a finales de los años 60 una preocupación grande para que se creciera el ministerio escolario en las parroquias. Es por eso que el capítulo general de 1969 decía que había que, además de todo lo que contribuye a la educación de los niños, principalmente de los pobres, centros postescolares o cualquier género de organizaciones que ayudaran precisamente a promover, ¿no? A promover todo lo que contribuyera a la educación. Esto fue en 1969. 15 o 16 años después, en el 85, se decía que eso debería ser también esta opción preferencial por los pobres de una parroquia escolar, y realmente acciones dirigidas a su desarrollo integral, educación, alimentación, ofreciendo tiempos y espacios para las actividades infantiles, recreativas, culturales
religiosas. Vemos que siempre ha habido una comunicación transversal esta preocupación, ¿no? Y precisamente esa preocupación ha ocupado para poder espacios. Por lo que he venido escuchando, hoy ya hay varias parroquias que ofrecen estos espacios. Y esto me parece muy importante, ¿no? En el 99, en el documento donde se está educando con el estilo Calasancio, también vuelven a mencionar que a través de la creación para la niñez, adolescencia y juventud, que sean lugares de descanso, fiesta, encuentro, educación e integración social. Yo creo que uno de los elementos importantes que se requieren en la actualidad es tener todo tipo de espacios donde se encuentre, vincularse a nivel humano para poder después dar otros pasos en la vida, ¿no?, de organización. Aquí en Latinoamérica esto nos hace falta. Yo creo que personalmente encontrarnos con otras personas en espacios donde haya espacios para que haya una educación integral son fundamentales para vivir, ¿no? Hay un documento muy interesante que tendríamos que leer también, de hecho está digital, lo podemos leer, que es de educación de los niños más pobres, de 2009, que dice que las acciones educativas no son solo consideradas hoy legítimamente escolares, sino que se ubican bien dentro de lo que entendemos como educación no formal. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de poderlas, sistematizarlas y potenciarlas. Pues hacen presente el carisma Calasancio, actualizándolo con fidelidad creativa. Este tema también es importante, ¿no?, resaltar que más de uno de nosotros ya lo tiene muy interiorizado, ¿no? Que por ser educación no formal no tiene que sistematizarse, potenciarse ni organizar. Es un proyecto educativo y además debe organizarse, debe sistematizarse y para poder potencializarse como un proyecto, ¿no? Está al mismo nivel de la educación formal. Javier, ¿me vas siguiendo? Porque no tengo... Sí, vamos siguiendo. Hola. Sí, estamos siguiendo. Como estoy en silencio absoluto. Ok, estupendo, seguimos. Dentro de este documento que les hablaba de la educación no formal también de niños más pobres, alude al tema de la parroquia, ¿no? ¿Qué es lo que hace la educación no formal en la parroquia, ¿no? Refuerza acciones educativas, trabajo formativo con niños y jóvenes, opción educativa por los más pobres, el voluntariado educativo brota de la misma parroquia, enriqueciendo los procesos de participación y compromiso cristiano. Todos seguramente también tenemos la experiencia en este punto de que los catequistas se vuelven voluntarios y que los voluntarios se vuelven catequistas, que los voluntarios inclusive algunos se bautizan, quieren hacer la confirmación, que los que hacen la confirmación no tienen que seguir su compromiso y después de ser voluntarios de los proyectos que la parroquia o debería ser. Todo eso es bien interesante, ¿no? Da fuerza a elementos pastorales de una parroquia escolapia insertada en la realidad de la iglesia local, integra destinatarios y familias, que de otro modo no se sentirían vinculados a la estructura parroquial, y abre un vigoroso espacio educativo cultural a la parroquia y da un espacio a la misma. Yo creo que este es bien bonito poderla ver en nuestras parroquias, ¿no? También a ustedes seguramente les pasa que esta parroquia es distinta a las demás. En esa parroquia encuentra más apertura, más cercanía, y esto es importante, ¿no? Vamos ahora a presentar un poco ya más concretamente en la propuesta, ¿no? Es una propuesta pedagógica, ¿no? El Centro Cultural Calasancio. Está al margen de
Y nosotros pensamos que es necesario que todos los programas de educación no formal estén organizados en una misma propuesta pedagógica. El centro cultural podría ofrecer una propuesta educativa, así como garantizar la calidad de los procesos pedagógicos. Y aquí un atrevimiento, ¿no? Una verdadera escuela paralela a la que está establecida por los programas oficiales avalados por el Estado. Es un atrevimiento como el de Calafán, porque así lo pensamos, lo creemos y en mucho así lo vivimos, ¿no? Día con día. Es un espacio pues, comunitario y una parroquia para el desarrollo de programas de educación no formal. Hay varias parroquias que ya cuentan con esta experiencia. Visitar ya algunas, ahora que estamos al frente de este equipo, bueno, coordinando con un equipo de personas extraordinarias, he conocido unas plataformas parroquiales bien interesantes que ya el centro cultural ya funciona, ¿no? Que pueden ser modelos para nosotros también. Como todo proyecto educativo, tiene que tener una misión, la misión que se propone es educar a niños, jóvenes y familias vulnerables para la mejora integral de la persona en su calidad de vida, ¿no? Y transformar la sociedad y letras al estilo de Calasanz. Claramente está la filosofía, el carisma de Calasanzio detrás de esta misión y esta misión. Hay muchos objetivos específicos que se proponen fortalecer las competencias básicas del aprendizaje escolar. Yo no sé cómo esté la situación allá en otros lugares de Centroamérica, pero aquí en México se le conoce como que hay 3 Méxicos, ¿no? El 30% de los habitantes del país que son estudiantes, el 30% del país que son personas que están rezagadas y el 30% del país que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con ella. ¿No? El tema de estas competencias está en un rezago muy serio, ¿no? Muy serio. La educación no formal atiende estos rezagos, lo que hay, ¿no? Promover y aumentar la cultura y las capacidades artísticas de niños y jóvenes, capacitar a jóvenes y adultos en competencias laborales, condición de emprendimiento y que respondan a las necesidades del contexto social. Estos espacios muy importantes para nuestra gente. Ofrecer espacios lúdicos para contribuir al desarrollo sano de niños y jóvenes y experiencias de voluntariado social. Este tema del derecho a que los niños jueguen es también fundamental. Especialmente aquellos niños que pues, no están en vacaciones, no tienen este espacio que otros sí tienen esta oportunidad, ¿no? El espiritual y el sentido religioso de la persona. El 6, ofrecer espacios de acción comunitaria para motivar el compromiso social. También esto es interesante. Nos encontramos gente que despierta su conciencia en nuestros proyectos y le permite también con su mismo barrio, con su misma comunidad. El antepenúltimo, ofrecer acompañamiento familiar que complemente el proceso educativo y ofrecer una información permanente para mejorar la calidad educativa humana de jóvenes. Javier, no sé si continúo. Podría haber algún objetivo más, porque es un proyecto flexible, no es nada cerrado. Son los que desde nuestra experiencia vemos que podrían ser los objetivos de un centro cultural. Sigue. Bien, vamos a presentar aquí, para algunos esta imagen es muy conocida, inclusive también para nosotros que estuvimos en un centro cultural en República Dominicana, ¿no? Ponemos esta imagen para explicar que así como hay otras áreas de acción, hay otras áreas de acción que puede haber dependiendo de cada contexto, ¿no? Una primera área es el apoyo a la educación, apoyo escolar, ¿no? Apoya concretamente el tema de la educación formal. El objetivo es fortalecer las competencias básicas del aprendizaje escolar. Todos aquellos vacíos
arreglada deja en la educación formal puede pues llenarlos, ¿no? A través del refuerzo escolar básico, animación en lectoescritura, servicio de biblioteca, idiomas infantiles, seguimiento de casos especiales, otras ahora en la presentación, antes de comenzar propiamente esta presentación, iban algunos de ustedes diciendo, ¿no? Esas acciones que lo interesante es que cada quien responde a un contexto bien particular, y esto es como muy escolar ¿no? Que tiene como objetivo capacitar a jóvenes y adultos en competencias laborales con visión de emprendimiento que respondan a las necesidades del contexto social. Cursos técnicos, cursos de desarrollo humano, emprendimiento, proyectos que he visto así operando. Yo he nacido en Barcelona, allá en Cataluña. ¿Estás ahí, Joan? Está. Estoy. Hola, Joan. Los temas de estos espacios que hay de empresas simuladas y todo esto, muy interesante. ¿Nos podrías decir un minutito cómo lo tienen en Cataluña? En Barcelona. Sí. Bueno, evidentemente en cada zona, ¿no? Es, digamos, modelable a la realidad. En nuestro caso, quizás más parroquias está más vinculado a escuelas, ¿no? Pero es verdad que se pueden, digamos, compartir escenarios, compartir espacios. Sobre todo son formaciones dirigidas a personas adultas que están buscando trabajo. Luego había todo tipo de formación a jóvenes que han venido en procesos migratorios, que tienen niveles formativos muy básicos y que difícilmente pueden acceder a la formación reglada en el momento en que están. Y entonces también a través de formaciones, digamos, no regladas o alternativas, pues se les intenta capacitar laboralmente para poder acceder al mundo laboral, ¿no? Evidentemente, la administración, aquí hay una parte de soporte de la administración que es como muy pesada porque te piden muchas regulaciones y tal. Aquí yo pienso que desde el punto de flexibilidad, ¿no? Conociendo un poco el caso pues más de Latinoamérica, la flexibilidad de no tener una administración encima que te pide unos requisitos brutales a veces, ¿no? Entonces yo pienso que en todo caso lo importante es estar en contacto, ¿no? con el tejido económico de talleres, pequeñas tiendas que hay para ver posibles necesidades, porque lógicamente son formaciones bastante básicas las que podemos ofrecer, ¿no? Formaciones muy importantes seguramente, pero sí que muchas veces es un primer rodaje y una introducción en el mundo laboral y tener el contacto pues con pequeñas empresas, con talleres en los que a lo mejor pueda hacer unas prácticas de un mes y medio, para que conozcan a la persona y a lo mejor se animen pues a el trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que había una experiencia también en Brasil, recuerdo hace unos años, ¿no? Vinculado a una parroquia. Bueno, es un espacio que puede tener un recorrido bonito, ¿no? Sí. Las parroquias nuestras, gracias, Joan. Es parte del equipo de... Y yo cuando fui, voy a cerrar rápidamente esta idea. Cuando fui a Cataluña me gustó mucho esta empresa simulada que tenían allí en Barcelona, ¿no? Que me parecía que puede ser un proyecto que podemos también pautas para implementarlo en un centro cultural aquí mismo, ¿no? Con nosotros en América, porque por nuestras parroquias, y por esto cierro, pasa muchísima gente, pasan miles de personas domingos, y algunos seguramente en ese sentido desorientados, ¿no? Entonces, pues, aquí podríamos seguir. Vamos a continuar. Gracias, Joan. Otro proyecto es el desarrollo artístico. El objetivo es promover y fomentar la cultura y las capacidades artísticas de los jóvenes. Aquí tenemos una de las acciones que se implementan: plásticas, pintura, manualidades, artes escénicas, música, danza, teatro, artes literarias, ¿no? El desarrollo comunitario, ambos objetivos son importantes, ofrecer espacios de acción comunitaria para motivar
el compromiso social y para el acompañamiento de la familia que complementa el proceso que es tan importante, ¿verdad? Y las acciones son formación permanente, promoción de la salud, educación familiar, promoción de la mujer, rehabilitación de adultos, ¿no? Desarrollo y ocio de tiempo libre, tiene como objetivo para contribuir al desarrollo sano de niños y jóvenes y experiencias de voluntariado social, ¿no? Deporte educativo, juegos educativos, campamentos play, scouts, bibliotecas, ¿no? Y desarrollo moral y espiritual, ¿no? Que tiene como objetivo potenciar el crecimiento espiritual y el sentido religioso. Y aquí es una línea, hay trabajos que son como relacionales, ¿no? Con la oración continua, con la catequesis de iniciación, con el movimiento Kazán. Entonces, pues se torna muy interesante. El tema de la organización, esta imagen que vemos, de alguna manera proyecta cómo está organizada una parroquia, ¿no? A través de la pastoral social, liturgia, catequesis, el centro cultural que se propone, y cómo a su vez tiene una articulación, ¿no? Con algunas propiedades que tiene la parroquia, ¿no? Esto que sigue ahora es bien interesante, porque todo centro cultural debe estar dirigido por un equipo, y el equipo coordinador sea compuesto de cada proyecto, ¿no? De esta manera puede funcionar mejor, porque es una estructura que está en la base trabajando y puede a su vez organizar. En el documento que se les va a enviar hay un desarrollo, hay unas funciones concretas que se proponen de este equipo coordinador, ¿no? Que para mí me parece como fundamental, y que a su vez también se propone que algunos del equipo, el director coordinador, sea parte del equipo de la pastoral, el equipo de pastoral de la parroquia, ¿no? De la mesa directiva, o no sé cómo se llama en cada lugar, ¿no? De manera que todos estén conectados, ¿no? Que estén los canales de comunicación bien hechos, ¿no? Para que haya una eficaz, ¿no? Entonces este equipo coordinador también es fundamental. Es un programa educativo, ¿no? Que puede tener una relación permanente con la parroquia, ¿no? Y tiene que ser en sintonía con las claves que lo definen, ¿no? Claves calafances que lo definen, ¿no? Pues es un programa dirigido a niños, jóvenes y familias de modo preferente, ¿no? Abierto a la comunidad, a la población del entorno, preferentemente a los más necesitados, de calidad, normativa, evaluación y plan de acompañamiento. Es un programa educativo con carácter procesual e integral del proyecto educativo. Ha de favorecer gestos de inclusión social, con vinculación a redes internas y redes externas, que dé participación a jóvenes en las familias y abierto a la experiencia religiosa. Estas son las claves que definen todo programa educativo. Sí, también un momento. Esto yo creo que es muy importante, porque nosotros pensamos que cualquier cosa, cualquier programa, cualquier acción educativa que pensamos que es educativa cabe en una parroquia o en un centro escolar. Entonces estas serían como una serie de criterios para discernir qué es un programa que podemos integrar en el proyecto. Imagínate que hay una persona de la parroquia que diga, yo me ofrezco a dar clases de tai chi o de judo. Ah, muy bien. ¿Eso sería escolapio o no sería escolapio? Bueno, sería escolapio si cumple esas condiciones, porque toda actividad que desarrolla la persona
la persona y que contribuye a la integralidad, integral de la persona, entra dentro del proyecto. Pero claro, tiene que tener esas claves. Si no tiene esas claves, no la podemos meter dentro del proyecto. Esto sobre todo nos ha pasado en los colegios con las actividades extraescolares, ¿no? Que hay gente que quiere hacer actividades extraescolares del colegio, pero no entran dentro del proyecto del colegio. Entonces, una cosa más, pero no, nosotros queremos que todo programa educativo entre dentro del proyecto de un proyecto escolar educativo, ¿no? Y eso son como unos indicadores. Ya, sigue, Daniel. Vamos casi ya terminando. Entre la posibilidad y la necesidad. Ya primero compartimos, aquí se lanzan algunas preguntas, ¿no? ¿Qué programas educativos hay en los locales de la parroquia? Esa es una buena reflexión que podríamos hacer. Inclusive, no para ver lo que no tenemos, sino para valorar lo que ya tenemos, porque muchas veces tenemos una gran riqueza, una enorme riqueza en nuestros locales parroquiales, y lo que nos falta es quizás sistematizar, crear objetivos, acciones concretas, hacer educativo, la evaluación del proyecto, ¿no? Técnicos vienen con el consejo de pastoral, son conocidos o no conocidos, también cometemos pecados bien graves, que muchas veces los del consejo de pastoral no conocen los proyectos que la misma parroquia ofrece. Esto pasa en algunas parroquias de provincia de las Californias. ¿Qué recursos humanos hay en la comunidad para abrir nuevos programas? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué necesidades educativas hay en la población en entorno parroquial? ¿Qué se puede proponer? Pues estas preguntas nos hacen en camino a nosotros, ¿no? Otras preguntas, ya soñando con un proyecto de futuro, ya son más concretas, ¿no? Que también el documento que se les va a enviar o que se puede enviar en su correo, hay una guía para redactar, al final del documento hay una guía para redactar una programa, ¿no? ¿Qué acciones puedo programar en el corto y mediano plazo? ¿Qué hacen en otras parroquias o terapias y que yo puedo aplicar? Que aquí es súper importante esta reunión porque podemos retroalimentarnos y compartir que ya llevamos a cabo y que ya están inclusive bien fundamentadas, ¿no? Inclusive a nivel científico, ¿no? Yo puedo tener lo que es la ciudad donde está la parroquia, eso es importante tenerlo, ¿no? Todos los factores externos, ¿no? O fundaciones que puedo asociar. Con esto terminamos la presentación. No sé si, bueno, ahora viene la parte de preguntas, Javier, ¿no? También está con nosotros, también está con nosotros Sánchez, una mujer que ha estado comprometida por muchísimos años en una cámara de tareas. Marisol. Hola. Bueno. No me escuchas. Bueno, ahora podemos, para terminar esta primera parte, si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna aportación para enriquecer un poco la presentación que ha hecho Daniel y para clarificarnos. A ver. O lo ha hecho tan bien que no hay ninguna duda. A ver, alguien. Dani, es un crack. No, seguramente. ¿Qué dijo este? Que no lo entendí nada, normal. Sí. Bueno, decir para completar lo de Dani, yo creo que es todo un proceso. Lo de la creación. Yo creo que hay que tener en una parroquia, por propia experiencia. Soy párroco ahora en el exilio, porque estoy en el exilio.
19 años párroco. Yo creo que lo importante es tener una visión de futuro, de lo que tú quieres en tu parroquia. O sea, cómo tú sueñas tu parroquia. A tantos años. A lo mejor lo que tú sueñas llega a poco tiempo, pero tienes que soñarlo. Entonces, el tener un proyecto de este estilo nos ayuda a soñar. Después, yo haré lo que voy pudiendo hacer. Y lo que voy haciendo es una combinación entre las posibilidades que me da el entorno, ¿no? Porque el entorno tiene oportunidades. Por ejemplo, en nuestras parroquias tenemos mucha gente que puede dar un curso de guitarra gratuitamente como voluntario, o como ha pasado, por ejemplo, en Belo Horizonte, que tienen mucha tradición con la flauta, hay un buen grupo de flauta, o gente voluntaria para apoyo escolar. O sea, nosotros en nuestra parroquia tenemos un gran recurso humano y gente con muchas cualidades que puede aportar. Pero entonces, claro, nosotros tenemos que identificar a esas personas y hacerles una propuesta dentro de un proyecto y después acompañarlas, por supuesto, ¿no? Y también las necesidades del entorno. Por ejemplo, en la parroquia de San Juan Bautista, en el centro de Santiago, hay una realidad de muchos emigrantes venezolanos y muchos de los niños mal escolarizados. Entonces es una necesidad que ha surgido y que es relativamente fácil hacer porque son emigrantes y hay que atenderlos, y quizá en otros países esa necesidad no está, ¿no? O, bueno, entonces es un poco como ese diálogo entre las posibilidades y las necesidades. Hay mucha gente que se bloquea por el tema del dinero. Bueno, pero para esto se necesita dinero. Bueno, sí o no. Yo creo que todo proyecto hay que empezar por el proyecto y hay que meterle mucho voluntariado. Y es muy fácil en una parroquia meter voluntariado, porque el espíritu de una parroquia es hacer comunidad y vivir tu servicio, tu compromiso social de forma gratuita. Y poco a poco irán, porque a lo mejor va surgiendo gente que va ayudando, te metes en una red de una fundación. Bueno, ya la propia dinámica que va dando el crecimiento del propio proyecto, ¿no? No sé si me explico. O sea, que no es tan fácil, no es tan difícil, pero sí hay un proyecto. Y un proyecto asumido y un entusiasmo y una visión de futuro. Bien, esto es así. Y después, que el párroco que lo inicie, por eso estamos en la red de parroquias y por eso estamos dando un proyecto institucional, porque hay ciertas cosas, ciertos programas que para consolidarlos se necesitan muchos años. Y si tú, por ejemplo, tienes el entusiasmo de empezar un proyecto de salas de tareas y te cambian a otro lugar, tú tienes que tener la seguridad de que el que te llega detrás de ti va a continuar con el mismo proyecto, porque si no, siempre estamos comenzando. Por eso es bueno tener proyectos que estén por encima de las personas. Ha habido mucha mala experiencia en esto, tanto en colegios como en parroquias. Bien. No sé, Daniel, yo creo que vosotros que tenéis parroquias tendréis... ¿Cómo? Yo sí que te haré una pregunta, tú que estás en parroquias en las Californias, en la comunidad, o también da preguntas a todos. La comunidad parroquial, digamos, los fieles, los que van a misa los domingos, ¿son conscientes de esto, de la importancia de tener programas educativos? Porque la gente cuando llega a una parroquia no pide esto. La gente cuando llega a una parroquia pide catequesis, que las misas se hagan bonitas, que las novenas, todo esto, pero nunca te preguntan, ¿hay una sala de tareas? ¿Va a haber música? ¿Va a haber grupo de danza? ¿Va a haber capacitación laboral? Bueno, para la gente no piensa que una parroquia es eso. Claro, la tradición que tenemos de las iglesias, de las parroquias, es un espacio para el culto, ¿no? Un espacio para a nivel educativo, ¿no?
pero sí que precisamente a través de los programas que tenemos de educación no formal hemos ido concientizando a la comunidad de que también se ofrecen este tipo de programas, ¿no? Y que son muy importantes para ellos mismos, ¿no? De hecho, es una de las diferencias que encuentra la gente entre la parroquia diocesana y la parroquia Estilapia, ¿no? Estos espacios educativos, ¿no? Que hay, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué en mi parroquia, o cuando se mueven de parroquia, allá ya no hay esto, ¿no? Solamente hay culto para misas y las fiestas como puede haber en las parroquias, ¿no? En algunas parroquias es muy bonito porque hay todos los programas, ¿no? Hay veranos, hay inclusive movimientos, hay círculos bíblicos, una plataforma súper interesante, súper interesante, ¿no? Yo quería decir algo, Javier, con respecto al tema del dinero que decías tú hace un momento. Yo también creo que el dinero es importante, pero no es el motor principal para poder hacer un proyecto, ¿no? Como decimos acá en México, es el aceitito que la maquinaria funcione, ¿no? Pero no es el todo, ¿no? Y además, el proyecto de educación no formal, por lo menos aquí en América, en Latinoamérica, es súper económico, ¿no? Súper económico porque trabaja a través del voluntariado, ¿no? Suene bien claro, ¿no? Que el motor principal de nuestros programas es el voluntariado, ¿no? Por lo menos por acá en estas tierras, ¿no? Bien, le vamos a dar la palabra. Sería bueno que los hermanos de Gobernador Valadares, los vemos por allá, la parroquia de Nuestra Señora de las Gracias, nos cuenten un poquito cómo funciona el centro social, el centro comunitario de allá de la parroquia. A ver, ¿te escucha bien? Sí. Escucha, hola, María. Bueno, a ver, para presentarnos un poco, aquí estamos, yo soy Ailton, gran parte de parte aquí de nuestra en Valadares, que nosotros también trabajamos aquí en la parroquia, en el centro social, en toda la presencia. Y Patricia es la coordinadora del centro social y también es coordinadora y está escolar, ¿no? La actividad que nosotros desarrollamos. Bueno, aquí en Valadares tenemos la experiencia de trabajar desde hace mucho tiempo, con una rotación muy grande ahora de corresponsabilidad de la misma presencia. O sea, no pensamos con los la actividad en aislada del trabajo de educación formal que tenemos el colegio individual en la ciudad. Entonces, creo que una clave muy fuerte que nos aporta mucho aquí en la presencia es el hecho de pensar en un proyecto común, en nivel de presencia. Entonces, es todo lo que nosotros hablamos de voluntariado, tenemos mucha gente en la actividad de la misma parroquia. Y esta gente, así como en la parroquia, como también en las actividades no formales. Porque a actividad formal la tenemos social, con tiempo libre, otras actividades que se desarrollan. Pero también en la misma parroquia tenemos algunas comunidades, proyectos sociales que se desarrollan allí, todo en nivel de actividad de entonces la experiencia que compartimos es una experiencia que para nosotros, esto que hablaba Javier antes, de tener un proyecto es muy importante, porque el hecho de tener un proyecto va a variar de este resultado. Uno puede hacer muy bien, pero después va a un sitio, el que llega empieza casi todos de primera y no es así, ¿no? Entonces, el hecho de tener un proyecto en la presencia va a variar de la persona que está de la misma parroquia o quizá el trabajo que se desarrolla
proyecto de presencia. La actividad de educación no formal ha sido para nosotros aquí una gran fuerza. De verdad, nos ayuda mucho, porque si va uno u otro, el que ya sabe, mira, aquí tiene las líneas principales que se desarrollan a nivel de la graduada, ¿no? Por así decirlo. Digo porque, por ejemplo, puede hablar un poco el padre Benito, ¿no? Que vino el año pasado a la presencia de Valadares y puede conocer un poco más de esto a nivel de presencia. Que de verdad, como ya estamos en costumbre, ¿no? De nosotros no parece mucha novedad el hecho de seguir con el proyecto en este nivel. Pero voy a dejar de lado un poco a las aportaciones y después sería bueno que la gente pueda preguntar también, porque nosotros no hemos preparado un guión de presentación para la gente. El hecho es más de compartir con a partir de las digitaciones, ¿no? Que cada uno tiene. Javier, hola, y todos los que están ahí, ¿no? Y que está ahí, de lo malo y los que están conectados, ¿no? Aquí la verdad es que yo soy nuevo, conozco muy poco y es impresionante el trabajo que se hace, ¿no? Un trabajo monetario, todos los puntos, ¿no? Yo, claro, tan independientes como tal, ¿no? La parroquia y el centro social, ¿no? Son como un poco diferentes cada uno, pero a la vez coordinamos juntos, ¿no? De hecho, todas las semanas nos reunimos, los representantes de cada esencia, más los padres, y eso hace, ¿no? Juntos, ¿no? O sea, los del colegio saben qué está pasando en el centro social, como a la parroquia sabe cómo está pasando el centro social y el centro social sabe lo que está pasando en el colegio, ¿no? Y por eso yo quedé impresionado, ¿no? La gente responde mucho, es una de las grandes riquezas, ¿no? Hay muchos voluntarios dentro de la parroquia en el centro social, ¿no? Y eso, no sé qué más decir, porque solo lo conozco poco, ¿no? Y eso. Patricia quiere hablar, coordina aquí la actividad del centro y ahora con la responsabilidad de coordinar también tareas escolares en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, conoce un poco más también los proyectos que se desarrollan en Brasil, ¿no? Bueno, está timidez, no va a hablar. Así que si alguien quiere preguntarnos algo o tiene alguna duda, si quiere nosotros podemos compartir alguna experiencia más concreta, no sé, no. De presentación, compartir cosas a partir de Hola, Javier. Sí. ¿Qué plan? Hola, buenos días. Vale. Fernando. Sí, ¿se oye? Sí. Bien. ¿Cómo es una semana en el Centro Social de Valadares? ¿Qué actividades hacéis? ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo es engranar a las diferentes actividades? Una semana normal, ¿a qué la dedicáis? ¿Qué actividades hacéis? A ver, Fernando, no sé qué está pasando un poco. En una semana normal, ¿qué actividades hacéis? En una semana normal, en el centro social, nosotros tenemos actividad muy fuerte de tiempo y con ahora no, porque la pandemia.
pandemia, ¿no? Pero está en todos lados, como en todos los sitios, ¿no? Pero una semana normal, se desarrolla en el centro con los muchachos, casi todo ligado al tiempo libre. El tema de apoyo escolar ha sido también una aportación muy fuerte que nosotros hemos desarrollado en la presencia aquí en Guadalajara, porque hay muchos niños que no tienen una buena educación que reciben en la escuela. Entonces, la necesidad de nivel de apoyo escolar. Entonces, también es muy fuerte esto. Hay además actividades con la gente mayor, más grande, ¿no? Sobre todo con voluntarios de formación con personas de más edad, y ellos tienen talleres que puedan aprender algún tipo de como actividades manuales. Entonces, es un poco la actividad que se desarrolla a lo largo de la semana. Bueno, estoy intentando hablar un poco así de manera porque tenemos un montón de actividades, ¿no?, que se desarrollan. Si quiere, Fernando, estos días hacemos, porque como el lugar donde está la sociedad, están pasando las familias un tema muy complicado, es decir, no están consiguiendo conectar con la educación que están siendo compartido por el Estado, ¿no? Entonces, los niños no están en la Estado, como están invadiendo muchos estados. ¿Qué vamos a hacer con estos? Van a perder el año. ¿Y qué hemos dicho? Pues no lo hemos hecho. Vamos a acompañar a través de celulares, vamos a llamar si está haciendo el trabajo. No pueden venir al centro, pero nosotros podemos contactar, y aquellos que tenemos dificultad, visitar nosotros. Hemos iniciado, estamos en eso. Y los demás, el centro social es muy amplio. Tiene un poco parecido al internado de Bolivia, un poco parecido, solo que reducir una casa para niños que son acogidos por problemas familiares, ¿no? A tiempo completo, domingo, y como tienen grupos de, no sé, de música, grupos de pintura, grupos de grupos de danza, como hay varios grupos, durante la semana de lunes a viernes, son grupos que un día a otro grupo, entonces se intercalan los días, ¿no? Hay grupos que van 2 veces a la semana, ¿no? Y además de eso, hay un grupo que es muy especial, un grupo que tiene problemas con dificultad de aprendizaje. Y este grupo, con social, estudia en el centro social de la escuela y la escuela van a la escuela. Con eso que se hace, se evita que se queden en las calles, porque son niños que tienen un problema muy fuerte en la casa. Los papás los quedan en la casa y ellos quedan en la casa. Justamente estos días tenemos apoyado a esos niños, ¿no? Entonces, es una actividad amplia, ¿no? De muchas cosas. ¿Qué vínculo tenéis entre la población beneficiaria de los programas sociales y la misión evangelizadora de la parroquia? Es decir, aunque los niños, sus familias se conectan a la vida de la parroquia, preguntan, les ofrecéis la oportunidad de integrarse, con libertad, claro, evidentemente. Así es, de verdad, como nosotros estamos en nivel de acción pastoral, no tenemos una acción pastoral muy grande, ¿no? Intentando un poco en nivel que nosotros recibimos personas que no son católicos, hay muchos que son idiotas de denominaciones religiosas. Pero el trabajo que se desarrolla en nivel de acción no formal es muy actividad de la parroquia. Sobre todo porque el centro social está dentro del espacio de la misma parroquia. Y no hay, por así decirlo, una diferenciación. Esto es una actividad de educación formal, esto es una actividad de la misma parroquia. Nosotros tenemos un cuidado que a la hora de trabajar de acción pastoral el respeto sobre todo a las personas que son de otras religiones, ¿no? Hay muchos que tienen al centro social, ¿no? Y entonces, bueno, para cuidar de Jesús,
pero no hace proselitismo, quiere traer para la religión católica. Entonces, lo que queremos es incluso el proyecto del centro social, el proyecto pastoral, es un proyecto pastoral más tanto que el proyecto de la parroquia tiene su proyecto vuelto para la gente de confesión católica. Entonces, el centro social, nosotros tenemos que hacer un poco más amplio en ese sentido, porque a la hora de desarrollar la actividad con los niños, hay que tener un respeto a la gente que, bueno, o alguno que la misma familia también no cree en Jesús, y bueno, pero cree en Dios, o cree en algo que sostiene la vida. Entonces nosotros trabajamos más en nivel de ¿no? Los valores llegan para todos. Yo no hablo a nivel de bondad. Bondad, bueno, o el amor, o la caridad, o la no sé. O sea, uno trabaja a nivel de valores y casi toda la educación a nivel de valores pasa por los valores. Si hay una o mismo la gente no tiene religión, ¿no? Sí, pero esta reflexión es muy oportuna en una parroquia, porque normalmente a nuestras parroquias se acercan gente a buscar un servicio religioso, o vienen a rezar, o a un grupo, o a tener una catequesis. Hay una motivación explícita a buscar algo religioso. Pero cuando llegan a un centro social no van a buscar algo religioso. Buscan a satisfacer una necesidad o una inquietud o una afición, lo que sea. Pero llegan a un entorno físico que es religioso, porque hay una motivación en el proyecto evangélica, porque somos escolapios, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para la evangelización, no para el proselitismo, sino para establecer un vínculo con los alejados. Porque evidentemente, claro, yo entiendo que el que viene a recibir catequesis no es alejado, porque quiere recibir catequesis. Hay una predisposición de estar en un proceso formativo. Pero hay gente que no quiere venir a catequesis o es de otra religión o no es de nada, no le interesa lo religioso. Pero si están en un entorno educativo, afectivamente cordial, como nuestros centros culturales, pueden ser focos de atracción a la gente a la fe. O sea, nosotros podemos realmente ser amables para que los que están así indiferentes o no tienen un vínculo con la Iglesia Católica, a través de los programas de los centros sociales puedan tenerlos, ¿no? Incluso esto es que hay acerca para su aportación a nuestro proyecto, que no son católicos, ¿no? Hay personas que ayudan a nosotros, no solamente con recursos financieros, pero también con aportación de tiempo, y se asoma percibir la en los demás y decir, mira, tú no solamente que un lugar que apunta a la religión, pero va a pasar a la persona. Entonces, eso es también bueno, tener un proyecto abierto para la posibilidad de otras personas a él. Y de verdad, tenemos aquí muchas personas que son voluntarios nuestros, que no son católicos y dan gran formación. Y no se sienten mal por el hecho de que no es de nuestra religión. En la educación, y nosotros apuntamos que somos cristianos, ¿no? Que es fuerte nuestro y además hay que dar el sello escolar también de nuestra misión. Pero con personas que están a gusto porque perciben que el proyecto es una cosa a lo que también plantea desde su religión. muy bien. Una pregunta. Yo quiero saber, en vuestra presentación ahí en Brasil, habéis hablado de un centro de niños procedentes de familias con problemas. A mí me gustaría saber qué tipo de problemas tenéis en esos
centros? ¿Qué tipo de forma tienen esos niños que acuden al centro? Cuando se dice, ahí tienen una especie de pensión completa. ¿Y por qué? Hay una iniciativa también de retorno de la familia o no, o simplemente van a estar ahí hasta que ya no quieran más. ¿Cuál es el plan del proyecto al estar en el centro? ¿Entendido? Sí, el plan es una casa, una experiencia muy bonita, porque el problema familiar es el tema de abandono de los papás. ¿Sí? Abandono cuando se divorcian entre el papá, tiene un problema del niño abandonado que circula en la familia de uno a otro, o sea, y este centro social, aquella casa de acogida, tiene un convenio con la alcaldía o con la prefectura, ¿no? Con la alcaldía. Entonces, la alcaldía nos pasa a que los niños que tienen este problema, con niños que no son dentro de la familia, ¿no? Estas que ellos tienen, hacemos lo siguiente. Hay trabajadores específicamente dedicados a esos niños, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? La familia y su trabajo. Y ellos buscan a las familias conectar, ¿no? ¿Qué pasa con las familias? Porque cuando llega, a veces no sabemos, simplemente llega desde la alcaldía que aquel niño fue abandonado. Entonces, nosotros tenemos que hacer investigar. Sus papás viven o no, sus papás trabajan o no, sus papás cómo están, si están juntos, nos toca eso investigar todo el historial. Y a veces a los niños, después de estar un tiempo en la casa, los devolvemos a la familia si las condiciones están dadas en la familia como para que ellos regresen, ¿no? O se da la opción a otros, ¿no? Porque son niños a veces. O en otros casos, se deja que hasta que cumplan los 18 años y después buscar un trabajo para ellos, que ellos puedan continuar la vida. En cuanto pasa eso, los niños están en la escuela, ellos están en la escuela, tienen las clases todos los días. Entonces, es una partecita de todo el centro social que no tenemos, ¿no? Mitad de escolares que funciona así interconectados, ¿no? Porque dentro, después está la escuela de tareas, está los otros tipos de arte, ¿no? De baile, de pintura, ¿no? Es amplio ese sentido, ¿no? El tema de casa de acogida. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna experiencia? ¿Queréis contar? Bueno, ¿todo claro? ¿Todo está claro? Daniel. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Pues, sí, claro. Que es un proyecto extraordinario, ¿no? Me interesaría saber, profundizar un poco más en cómo está el tema de la organización interna. ¿Cuál es el papel del párroco en este centro cultural? ¿Y cuál es el papel, digamos, de este grupo de se le llama ya? ¿Cómo es la organización interna para que eso funcione? Porque para que este proyecto funcione, porque me parece que es grande y que requiere de una estructura interna muy organizada, ¿no? Con canales de comunicación bien conectados para que sobre todo ese tema que me preocupa a mí personalmente, el tema que decía Arilso, ¿no? Del personalismo, ¿no? De que sea un proyecto sistematizado para que no se cambie al párroco y todo se venga abajo, ¿no? Como suele pasar en algunas parroquias escolapias, ¿no? Esa es mi cuestión. Gracias por la pregunta. La pregunta es muy buena y
hecho de tener un proyecto de presencia, ¿no? Usted tiene la misma orden, vamos avanzando en esto, pero debe dar un tiempo y el tipo de presencia, nosotros lo vimos a cada semana. Y este tipo de presencia tiene las personas encargadas de cada edición. Y ahí también, entonces, el párroco hace las transformaciones necesarias que lo ve en nivel de parroquia, pero no se desarrolla una actividad aislada, ¿no? Una actividad a todo en común. Entonces, ahí está un poco en nivel de actividad, que no es una actividad diferente, pero se conjuntamente no se desarrolla para tomar decisiones. Tener un proyecto de presencia en el equipo que se reúne a cada semana nos ayuda mucho a superar personalismos y además ayuda mucho a quien tiene un proyecto propio suyo y está muy bien traer sus aportaciones, pero más que comodar también un poco lo que trae cada quien de aportación del mismo equipo, ¿no? La actividad que se desarrolla en el centro social, de ella, casi todo lo instancia y saca adelante, es la misma parroquia. No existe personas que son voluntarias del centro social que no estén involucradas en la actividad parroquial. E incluso nosotros vamos a desarrollar en nivel del centro social, lo que sea, de movilización de recursos, se involucra toda la parroquia para que pueda generar más recursos financieros, ¿no? O humanos para el centro social. O mismo cuando tem uma atividade da paróquia, la gente del centro social también hace su aportación. Ahora, para que tengan una idea, empezamos un proyecto en fines de abril de lograr sacar adelante comida, ¿no? Para gente que tiene hambre. Por el tema de la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo y entonces sin recursos están pasando por necesidad. Empezamos un proyecto a nivel de la parroquia y este proyecto también ha sido adaptado por la presencia. Bueno, seguimos con él a desarrollar alimentos y distribuir a la gente necesitada. Ya hemos distribuido muchos alimentos. Otro día distribuimos más de de la parroquia, niños del centro social que nosotros atendemos aquí. Entonces, no pensamos una actividad distinta. Una cosa es la parroquia y otra es la actividad normal. Está todo involucrado porque tiene que ver con la presencia común. Por eso, tenemos así. Incluso fue involucrado a la policía de esta ciudad, ¿no? Que policía, los evangélicos que estaban ahí metidos, fue un trabajo muy bonito. ¿Sí? El centro social tiene valores, ¿no? Porque cuando hacemos se lee a nivel de ciudad, incluso en la televisión sale la noticia, el trabajo que hacemos, es muy amplio, ¿no? Ok, gracias. Me parece interesante en esta convención interna. Voy a hacer otra porque me parece bien interesante como este equipo, ¿no? Hay una realidad de madres solteras, un ejemplo, ¿no? Vemos que hay madres solteras en la que parte de Brasil. Yo soy de la parroquia. ¿A quién me tengo que hacer para decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchas madres solteras y ¿qué hacemos con ellas, no? ¿A quién voy al centro cultural para esto? Para hacer esta pregunta, ¿no? A la persona, tanto en el centro cultural, la recepción preparada, como también la misma secretaría parroquial, ¿no? Porque al sitio nosotros buscamos sacar la información, lo que pasa, las necesidades principales que tiene. Y además de eso, se va a buscar maneiras de ayudar a personas en nivel de necesita en un primer momento, pero sobre todo un encaminamiento para un trabajo, ¿no? O sea, la persona necesita de un empleo o quizá una preparación para el ingreso al mercado de trabajo, porque hay muchas personas, algunas madres que no tienen
adelante, que la persona también conozca y desarrolle adelante sus capacidades para sacar adelante su vida y todo es muy importante. Incluso nosotros intentamos crecer un proyecto, una muy presente, que tiene esta realidad de madres solteras. E incluso nosotros intentamos trabajar con un taller, vamos a empezar un taller allá para es la costura, ¿no? Costurar. La persona puede no solamente su vida, pero preparar cosas para vender para otros y a través de ese taller nosotros vamos capacitar a la madre para que ela pueda también sacar adelante, ¿no? No sé si lo explico, pero sí. Una información sea en la parroquia o sea en el centro social o en el mismo colegio, nosotros damos el mismo encaminamiento. Ok, muchas gracias. Nada. Bueno, vamos a ir terminando. Si no hay ninguna otra pregunta, esta reunión. Bueno, como concretándolo todo, constatamos que hay una gran diversidad entre nuestras parroquias que pertenecen a la red. Alguna parroquia no ha comenzado todavía este trabajo y en otras está ya bastante consolidado. Hay como varias claves muy importantes. Primero, que exista un proyecto comunitario más global, que es lo que en Brasil es el proyecto de presencia. Si además de estar la parroquia está la escuela, la comunidad religiosa, o si existe una fraternidad escolapica como allá, ¿no? O sea, que haya un sentido de proyecto, de futuro. Y en el caso de una parroquia, que el párroco lo tenga muy claro, ¿eh? O sea, que el párroco tenga bastante claro. ¿Eh? Que el párroco es parte del equipo, parte del equipo, de la comunidad religiosa también. Que el párroco lo tenga muy claro y que desde el principio haya una voluntad de que entre dentro del proyecto pastoral de la parroquia. De hecho, en el modelo de parroquia Escolapia hemos integrado la educación no formal como una de las 6 áreas importantes de la dinámica de una parroquia. Entonces, hay que hacer como un trabajo previo de hacer una convocatoria de las personas que estarían interesadas en un proyecto. Yo lo que haría, si tuviera que comenzar de nuevo en una parroquia, es convocar a dedo, y dice, vamos a hacer esto, y convocar a gente que pueda colaborar y presentarles el proyecto. Dice, mira, este es el proyecto que tiene la orden, que nuestro sueño, nuestro futuro. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues a lo mejor se empieza por una salita de tareas con 10 niños. Pues una salita de tareas con 10 niños. Yo creo que lo importante es empezar poco a poco y después ir sumando programas en la medida que somos capaces de hacerlo, ¿no? Yo creo que es un proyecto que entusiasma bastante, que es bastante atractivo y que a mucha gente de nuestras parroquias podrían meterse en este voluntariado, ¿no? Y además tenemos sobre todo la claridad en la orden de lo que queremos hacer. O sea, que tú no llegas, me voy a inventar no sé qué, ¿no? No, tú no te vas a inventar no sé qué, tú vas con un proyecto más amplio que la orden tiene y que está sustentado por sus documentos y por sus proyectos, ¿no? Bueno, nosotros os mandaremos un documento que un poco resume todo lo que hemos dicho aquí y la presentación que os hemos hecho. Si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, pues nos escribís, ¿vale? Tanto al equipo de educación no formal como al equipo de la red. Y la idea es que vayamos poniendo en la página de la red de parroquias experiencias, ¿no? Ya todas las parroquias se han presentado prácticamente
si vais a parroquiasescolapias.org, están todas las parroquias representadas. Bueno, falta la de Ansaldo, ¿no?, que saldrá esta semana, pero podemos ir compartiendo experiencias o programas que se van haciendo en nuestras parroquias. Y después en la página del Ministerio de la Orden, coedupia.com, hay un apartado que pone educación no formal. Ahí hay muchas experiencias de un encuentro que se hizo hace 2 años en Salamanca. Yo creo que ahí hay muchas ideas. Hay experiencias de educación no formal vinculadas a colegios y otras vinculadas a parroquias. Pero vamos, nos puede dar como alguna idea para seguir avanzando, ¿no? Bueno, Fernando, ¿quieres decir algo final? Fernando, que es del equipo. Agradecer a Daniel y de Gobernador Valadares por su testimonio, por su compartir. Son todos los objetivos que vamos marcando desde el equipo de Red de Parroquia. Uno es el ponernos conocer iniciativas, experiencias, conocernos también físicamente. Algunos nos conocemos porque pues, en otras reuniones o quizás no de otros ámbitos, pero el objetivo era ponernos en comunicación, conocernos. Es un poco pues también animarnos, ¿no?, en esta línea que la Orden nos propone, ¿no?, de ir trabajando ir estructurando la parroquia Escolapia como nuestro propio carisma nos demanda. Entonces, a Daniel y al equipo y a todos los demás, sabemos que no siempre es fácil la conexión, especialmente en algunos lugares. Entonces, agradeceros también el esfuerzo que han hecho muchos de ustedes para estar conectados en esta reunión. Y bueno, pues ánimo y muy bien. También deciros que esta misma reunión la haremos la semana que viene en las parroquias de África. Juntar América y África es muy complicado, logísticamente se hace muy pesado. Entonces hemos decidido el idioma también, las traducciones. Entonces es decir que en África hay una realidad muy bonita en nuestras parroquias, escolapias, y con muchas ganas de trabajar en esta línea de la educación no formal, que en África pues también tiene un futuro bastante bueno. Y bueno, pues nada, pues ya está.